Bueno, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí esta mañana con nosotros. Muchas gracias a los organizadores. Una mención especial hoy, el Día de la Mujer, a todas vosotras. Yo creo que, bueno, sois parte fundamental en todo esto y yo creo que merece la pena pues mencionaros, ¿no? Se va a llevar a cabo una mesa que yo considero de gran interés. Estrategias alternativas o complementarias a la anticoagulación indefinida, a prevención tromboembólica en el paciente con fibrilación auricular. Veréis que son temas que todos ellos están en discusión, algunos más, algunos menos, pero yo creo que de absoluto interés. Y además contamos la suerte con tener excelentes ponentes que nos van a aclarar dudas y vamos a tener una discusión realmente interesante al final de las 4 ponencias. Sabéis que además de la forma tradicional de preguntar a mano alzada y con el micrófono, podéis preguntar a través de un iPad que tenemos aquí. Podéis escanear en el programa el cuadro Vimi se llama, o vídeo. No, vamos, podéis escanearlo y directamente hacer las preguntas a través del móvil que nos llegan aquí a un iPad y las contestarán los ponentes. Pues sin perder más tiempo, el doctor Juan Benezet nos va a presentar la sesión o la charla titulada Anticoagulación intermitente, Pill in the Pocket, muy provocativo, en paciente con fibrilación auricular paroxística, requerimientos, posibles candidatos y expectativas. Adelante, Juan. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer a la organización la invitación una vez más para participar en esta reunión y agradeceros a todos vosotros que estéis hoy aquí en esta charla, en la que vamos a hablar de la anticoagulación intermitente, Pill in the Pocket, en fibrilación auricular paroxística, requisitos, posibles candidatos y expectativas. No existen conflictos de interés. Y bueno, cuando me encargaron esta charla, claro, lo primero que vi, Pill in the Pocket, me acordé del famoso estudio publicado en el New England ya hace bastantes años, en el que este grupo de investigadores italianos cogieron a pacientes con fibrilación auricular muy seleccionada, fibrilación auricular paroxística, muy sintomática, pacientes jóvenes, la edad estaba en torno a los 59 años, con fibrilación auricular de no muy larga evolución, con aurículas normales, sin cardiopatía, es decir, una población muy sintomática con fibrilación auricular, pues la que nos gusta pues, tratar, ¿no? Esa que acaba de empezar. Y les proponían una estrategia de Pill in the Pocket, que era simplemente pues, tomarse un comprimido extra de flecainida o de propafenona cuando notaban los síntomas, con la idea de evitar pues, que esos pacientes ingresasen o acudiesen a urgencias, revirtiendo la arritmia antes de que llegasen lo antes posible. Se demostró que era una estrategia eficaz, con una tasa de éxito del 94%, revirtieron los episodios en menos de 6 horas, seguro, con un 6-7% de efectos secundarios, que eran náuseas, malestar, tan solo hubo un caso de Flutter 1.1, y con una muy buena adherencia. El 92% de los pacientes involucrados pues, hicieron el tratamiento. Y lo que era más importante, se redujeron las visitas a urgencias y los ingresos hospitalarios. Entonces, esta estrategia ha cogido mucha popularidad y todos la conocemos y todos la usamos. A raíz de este artículo publicado en el New England, pues salieron otra serie de cartas en las que se decía, bueno, muy bien esta estrategia, pero ¿se ha comentado algo sobre la anticoagulación de estos pacientes? ¿Cómo era la anticoagulación? Los autores respondieron a esta carta diciendo, bueno, pues había 15 pacientes, solo 7% que estaban con anticoagulación con warfarina y 18% que estaban con aspirina. Ellos contestaban que creían que la indicación del tratamiento antitrombótico anticoagulante en estos pacientes con episodios recortados que seguían la estrategia de Pill in the Pocket, pues que no estaba bien establecida y que requería más investigación. Es ya casi 10 años después cuando sale el concepto de Pill in the Pocket para la anticoagulación. Estos autores, Peter Zimmerman y Rod Passman, de Estados Unidos, pues los que plantean este punto de vista. Dicen, bueno, si hoy en día disponemos, sobre todo, si os fijáis, fue un poco cuando empezaron a salir los nuevos anticoagulantes, que tienen un inicio de acción pues mucho más rápido y demás. Decían, hoy en día, lo que no teníamos entonces, tenemos el chat-bus. El chat-bus nos permite distinguir esos pacientes que son de riesgo muy bajo.
Además, tenemos la teórica regla de las 48 horas para la cardioversión y que soportan las guías, que un paciente que tiene una fibrilación auricular de menos de 48 horas, en teoría podemos hacerle una cardioversión con relativa seguridad, sabiendo que el riesgo de tener trombos o de tener una embolia es muy bajo, ¿no? Evitando el transesofágico. Y más aún que hoy en día tenemos además dispositivos que nos cuentan lo que duran los eventos, lo que duran las arritmias, si han durado mucho, si han durado poco. O sea, hoy con toda esa información que tenemos de los pacientes, quizá podíamos hacer una anticoagulación un poco más personalizada. Lo que nos dicen los dispositivos es que el paciente está teniendo fibrilación auricular y tenemos fotografías del episodio. Estos son los electrogramas intracavitarios de que el paciente está en fibrilación auricular. Si el marcapasos, el desfibrilador o el dispositivo que lleva el paciente manda por remoto, que es una tecnología que hoy tenemos hoy en día a nuestro hospital diariamente información de cuánto están durando los episodios, pues quizás el médico pudiese adecuar la anticoagulación de ese paciente a lo que está teniendo y no una anticoagulación crónica, ¿no? Entonces, ¿parece razonable plantear un tratamiento diferente, así más personalizado, en los casos de fibrilación auricular de corta duración? Bueno, pues vamos a verlo. Sabemos que tener episodios de fibrilación auricular de corta duración se asocia a tener eventos. O sea, aquí veis que estos son los estudios, un metaanálisis que se ha publicado este mismo año, con todos los estudios de dispositivos que graban episodios de frecuencia rápida auricular compatible con FA superiores a 5 minutos, vemos que al final son FA. Al final esa gente termina teniendo fibrilación auricular documentada en un electro. Y además, igual que la FA, pues se asocia a tener ictus, a tener trombos. Pues efectivamente, todos los estudios han demostrado que tener estos episodios de corta duración se asocia a tener ictus. Y esto es solo de los marcapasos. La gente que tiene marcapasos y desfibriladores que tienen ese factor de riesgo, no. Pasa también en todo el mundo. Gente mayores de 65 años sin historia de FA, con factores de riesgo, en este caso incluyeron SAOS, obesidad y algún parámetro más anatómico. En el estudio de ASERT-2 pues se vio que esta gente también tiene estos episodios sin tener marcapasos. A esta gente se le ponía un holter subcutáneo y esta gente tenían pues episodios mayores de 5 minutos. 1 de cada 3 pacientes tienen estos episodios. Luego ya si vamos siendo más exigentes con la duración pues va habiendo cada vez menos, pero hay casi un 3% de pacientes que tienen episodios de fibrilación auricular de más de un día y son gente pues que no tiene puesto marcapasos ni demás. Sin embargo, estos episodios que conllevan un mayor riesgo tienen un perfil de riesgo diferente. Si os fijáis en esta tabla, aquí en la columna azul veríamos lo que es el riesgo de tener ictus en población que no tiene fibrilación auricular. En naranja veríamos el riesgo que tiene la población de tener ictus en función del CHAS también, gente que tiene fibrilación auricular. Veis que sube enormemente. Y cuando hablamos de episodios de fibrilación auricular silente registrada por dispositivos, veis que, por lo menos en los chats más bajos, se parece más al riesgo que tiene la población general que al riesgo que tiene la fibrilación auricular. Es decir, vale, tienen más riesgo que no tenerlos, pero no es el mismo riesgo que la fibrilación auricular. Y de hecho eso se ve en estos estudios. Los estudios que han investigado la duración de estos episodios recortados de fibrilación auricular ven que de verdad el riesgo es cuando es muy prolongado, cuando son superiores a 24 horas. En el ASERT salió significativo cuando eran mayor de 17,7 horas. Y en el TRENDS pues también se vio que cuanto más duran, más riesgo tienen. Y también sabemos, por estudios publicados también recientemente, que no es lo mismo tener una fibrilación auricular permanente que una persistente que una paroxística. Cuanto más FA tenemos, más riesgo tenemos de tener ictus. Y en estos episodios de fibrilación auricular breve, para más INRI, pues nosotros cuando pensamos en fibrilación auricular, pensamos la fibrilación auricular genera un trombo en la orejuela, ese trombo genera una embolia y ahí tenemos el ictus, ¿no? Pero en estos pacientes con dispositivos vemos que el 90%, si miramos a aquellos que tuvieron ictus, el 90% no tuvieron FA en el mes previo. Es decir, que ese mecanismo directo de causalidad no existe. Parece que estos episodios recortados lo que hacen es marcar pacientes que tienen riesgo de tener un ictus, pero que no estos episodios no son la causa última responsable del ictus. Entonces, debemos aplicar un tratamiento convencional, es decir, anticoagulación, para esta fibrilación auricular que tiene un comportamiento poco convencional. Aquí tenéis todos los estudios de los nuevos anticoagulantes comparados contra pues, warfarina o contra aspirina. Como veis, con chats, que eran como se diseñaron, con chats por encima de 2. Y veis que todos pues, reducen la tasa de ictus respecto a lo que sería la fibrilación auricular no tratada. Si recordáis, la fibrilación auricular con un CHATS por encima de 2 hemos dicho que estaría en torno al 4%. Pues todos, la warfarina y todos los anticoagulantes son efectivos. La anticoagulación es muy efectiva en la fibrilación auricular. Pero también tenemos que recordar que
pegadito a ese papel protector que tiene respecto a los ictus, va asociado un riesgo de sangrado mayor. Todos los estudios con los nuevos anticoagulantes han demostrado que si bien los nuevos anticoagulantes son más seguros, pero todos tienen un riesgo de sangrado mayor. Es decir, quizá para un paciente con un riesgo de ictus del 4% o superior compensa, pero ¿y para un paciente que tiene un riesgo tan bajo, de verdad compensaría una anticoagulación crónica? Toda la fibrilación auricular tiene el mismo tratamiento, nos basamos simplemente en el CHADS, es igual tratar a un atleta joven que tiene fibrilación auricular paroxística que un señor que ya tiene un ictus, o un señor que tiene otras muchas comorbilidades, o un señor que simplemente tiene un marcapasos y tiene episodios que está documentando el marcapasos. Los metemos a todos en el mismo saco y a todos les mandamos anticoagulación crónica. Como hemos dicho, hay dos mecanismos. Uno que es la fibrilación auricular, forma su trombo en la orejuela y produce un ictus. Pero luego tenemos episodios más recortados, sin una relación directa de causalidad con el ictus. Entonces, aquí sí que entendemos muy bien la anticoagulación, pero aquí ¿es la anticoagulación el tratamiento para estos episodios de fibrilación auricular de corta duración? Entonces, sí que parece razonable plantear un tratamiento diferente o más personalizado al nivel de riesgo que tienen estos pacientes que presentan fibrilación auricular de corta duración. Y en ese sentido tenemos dos caminos, un tratamiento continuo o un tratamiento intermitente. En cuanto al tratamiento continuo, son los estudios que están en marcha, entre ellos el ARTESI, en el que participamos, y está también el NOA, pues son estudios que en pacientes con marcapasos y episodios de fibrilación auricular de menos de 24 horas están randomizando a aspirina o uno de los nuevos anticoagulantes. Pero lo que nos han planteado aquí en esta charla es, ¿y un tratamiento intermitente? Si veo episodios los trato durante un tiempo y si se deja hacerlos dejo de tratar al paciente. Eso sería lo que se propone con el tema de la anticoagulación a medida o el pill in the pocket. Los mismos autores que se han planteado todo este tema diseñaron este estudio, el estudio react.com, que es un estudio piloto en el que se incluyeron 59 pacientes con fibrilación auricular paroxística o persistente con o sin síntomas, con su CHADS-VAS por encima de 2, a la gran mayoría les habían hecho ya una ablación de FA y a todos les ponían un holter subcutáneo y usaban los nuevos anticoagulantes. El diseño del estudio consistía básicamente en que tenían a los pacientes monitorizados bajo aspirina y si en algún momento en la monitorización que hacían los pacientes diariamente transmitían que habían hecho episodios de FA de más de una hora, los anticoagulaban durante un mes. Si en ese mes habían vuelto a hacer episodios, seguían anticoagulados. Si no, volvían a la aspirina. Es decir, era como una especie de anticoagulación intermitente, ¿no? En función de lo que iban viendo o con lo que iba archivando el holter subcutáneo. Los resultados fue que redujeron un 94% el tiempo esperado bajo anticoagulación. Estos mismos autores publican otro paper diciendo las ventajas económicas o el ahorro económico que supone evitar una anticoagulación crónica en pacientes usando este método. Pero claro, eso tiene que ser seguro y en este caso pues fue seguro. No hubo ningún ictus ni muertes en un seguimiento de 466 días. Hubo solamente 3 posibles AITs, eran en el grupo de aspirina, pero dirías, bueno, claro, el grupo de aspirina no estaban anticoagulados, claro. Pero bueno, interrogando los holters subcutáneos que llevaban, no habían hecho FAs. O sea, que eran unos AITs que no tenían nada que ver. Y 2 sangrados mayores postraumáticos en el grupo de aspirina. ¿Qué limitaciones tiene este estudio? Pues que es un estudio piloto, el tamaño muestral pequeño, una población muy seleccionada, un seguimiento muy corto, tampoco nos cuentan en la adherencia al tratamiento ni a las transmisiones y, oye, también tiene unos costes, hay que implantarle un holter subcutáneo a cada uno de ellos, ¿no? Entonces, los mismos autores lo que hacen es plantear este dilema, es decir, bueno, nosotros en nuestra buena fe de tratar fibrilación auricular y prevenir ictus, anticoagulamos, pero tenemos que tener en cuenta que también estamos dando a nuestros pacientes un riesgo de sangrado mayor, ¿no? Entonces, esta estrategia de pill in the pocket puede ser una opción que habrá que confirmar en más estudios, ¿no? Pues ha habido más estudios, todos cortitos, de pocos pacientes. En este, publicado en 2016, cogían a 70 pacientes con fibrilación auricular paroxística o persistente, con o sin síntomas, y que tenían teóricamente un alto riesgo de sangrado, con un Hash-BLED superior a 3. Les ponían un holter subcutáneo y los seguían durante 3 meses. A los que tenían mucha FA, en la monitorización que transmitían los holters subcutáneos, los anticoagulaban. A los que tenían poca FA, les quitaban la anticoagulación. Y los que tenían un riesgo intermedio o una carga intermedia de fibrilación auricular les permitían un ajuste de antiarrítmicos y algunos salían y otros seguían con el anticoagulante.
Aquí vieron que no hubo tampoco ningún ictus ni ninguna IT en el seguimiento de casi 2 años y hubo 4 sangrados mayores en el grupo de los pacientes anticoagulados. De nuevo es un estudio pequeño, de nuevo es un tamaño muestral pequeñito, con una población muy seleccionada y un seguimiento muy corto. Los pacientes que habían tenido ictus previo, con difusión ventricular, aurícula izquierda dilatada y ablación estaban excluidos. Igualmente requería implantar un Holter. Luego ya se han ido publicando cositas muy breves, como este abstract, que lo pongo porque es del grupo de Francis Marliski, en el que cogían pacientes planteando el problema de que mucha gente joven le haces una ablación de fibrilación auricular y luego te dicen, bueno, pero con esto ya me quitan el sintrón o me quitan el anticoagulante. Entonces, ante esa demanda, se cogió a 100 pacientes que describen como altamente motivados y les enseñaban pues, a tomarse el pulso, incluso les incitaban a que se comprasen una aplicación del móvil para grabar su ritmo cardíaco y lo que veían era, pues eso, todos les habían hecho una ablación de fibrilación, o la gran mayoría les habían hecho una ablación de fibrilación auricular. Y lo que se hacían es que si tenían crisis de fibrilación auricular por el pulso, pues los anticoagulaban. En principio este estudio todavía no está publicado, no lo he visto publicado y no sabemos resultados. Y ya lo último es este último estudio publicado el año pasado en que cogían 58 pacientes con fibrilación auricular paroxística que se anticoagulaban o no anticoagulaban. Y a los que no las anticoagulaban, en un iPhone les decían que transmitiesen todos los días un electrocardiograma por una aplicación del iPhone. Entonces, hubo 20 pérdidas de al menos una transmisión, la media fue una pérdida de unas 3 pérdidas en 20 meses, lo que no está mal. 4 pacientes pasaron a la anticoagulación y hubo un accidente cerebrovascular y 3 sangrados siempre en el grupo de la anticoagulación. Por tanto, los autores concluyen que, bueno, dado que no hay más ictus en los pacientes que no estaban anticoagulados, pues parece una alternativa útil, ¿no?, evitando los problemas de esta anticoagulación crónica. Así, para concluir, la anticoagulación es la terapia antitrombótica estándar de la fibrilación auricular. Es lo que ha demostrado ser útil, pero quizá hay subgrupos de pacientes que se puedan beneficiar de terapias alternativas. Que recordemos que anticoagular no es gratis en el sentido de que hay pacientes que van a adquirir un riesgo de sangrado mayor y van a poder desarrollar un sangrado mayor en nuestro afán de prevenirles un ictus. Que determinados tipos de FA en pacientes de bajo riesgo podrían beneficiarse de regímenes de anticoagulación algo más personalizada. Para responder a las 3 preguntas que se me hicieron en esta charla, requisitos, posibles candidatos y expectativas. Requisitos, conocer de verdad cuánto está durando esta FA. Tomar el pulso, sinceramente, no es una herramienta que por las noches funcione, ¿no?, con el paciente dormido y puede estar teniendo crisis que no estén siendo percibidas por hipertonía vagal, en cuadros de bradicardia nocturna y demás, ¿no? Posibles candidatos, pacientes con fibrilación auricular paroxística de menos de 24 horas y con CHADS VAS bajo. Y expectativas, pues ganar seguridad, reducir el riesgo de sangrado asociado a los nuevos anticoagulantes o a la anticoagulación crónica. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan, por tu charla, tu brillante charla. Vamos a pasar al siguiente ponente, que es el doctor Jorge Torquero del Hospital Puerta de Hierro, que nos va a hablar del valor de la monitorización en el ictus criptogénico. Muchas gracias, buenos días a todos y cómo no dar las gracias a la organización por poder estar hoy aquí con todos vosotros. Y dentro de esta mesa de prevención tromboembólica en la fibrilación auricular, en mi caso de lo que vamos a hablar es de la monitorización cardíaca. ¿Qué nos ofrece la monitorización y qué valor puede tener? Pues para hablar del valor de algo, qué mejor que aprovechar un caso clínico y un caso real de nuestra propia experiencia del hospital, y es una señora de 68 años, hipertensa, y que ingresa por un ictus isquémico. Y en el estudio inicial de ese ictus isquémico todo el estudio es completamente normal. TAC craneal, resonancia, ecodoppler, ecocardiograma, electro, por supuesto, en ritmo sinusal y monitorización en la unidad de ictus durante las primeras 24 horas, también en ritmo sinusal. Y en esta paciente lo que se opta es por un Holter de larga duración. Nosotros estamos usando el sistema Nuvo en nuestro hospital, que se pone previo al alta, antes de que la paciente ya se vaya para casa. Y lo que nos da es este registro. Y en este registro nos informa también, nos dan un informe mucho más completo, y en ese informe fijaros cómo la paciente se le pone tal que un martes a mediodía tenemos ya desde ese día episodios de fibrilación auricular. Durante el miércoles está teniendo múltiples episodios de fibrilación auricular y fijaros cómo el jueves, hasta que se quita el dispositivo a mediodía, no tiene ni un solo episodio de fibrilación auricular. Así que qué mejor ejemplo de la monitorización para cómo hemos convertido a esta paciente con un ictus criptogénico en una fibrilación auricular con un score CHADS-VAS ya de 5,
solo por el hecho de haber documentado ese episodio de fibrilación auricular en una paciente que pocos días antes había tenido una monitorización de 24 horas donde no se había visto nada, donde se había mantenido un ritmo sinusal. Y esto es un poco lo que nos dicen las guías de fibrilación auricular del año 2016. Lo que nos dicen es que en pacientes con ictus, la monitorización electrocardiográfica prolongada, bien sea con monitores externos o con monitores implantables, debería estar en nuestra cabeza, y eso es algo a lo que le dan una indicación 2A. Y es algo común a las guías también de neurología, donde nos dicen en la revista Stroke en el 2014 algo muy parecido, que en aquellos pacientes con un ictus criptogénico, sin ninguna causa aparente, la monitorización prolongada, y nos recomiendan al menos 30 días buscando esa fibrilación auricular, es también una indicación 2A. ¿Y cómo podemos hacer esa monitorización? Pues seguro que conocéis muchos, por no decir todos, los sistemas que os voy a comentar. Yo he querido clasificarlos en función de la duración de la monitorización. Y en función de esa duración, todos conocéis nuestro famoso y querido Holter, lo habitual 24, 48, 72 horas, pero ya sabéis que hay sistemas ahora que permiten, en función de las grabadoras y en función de las baterías y de la tarjeta de memoria que tengamos, nos pueden permitir hasta 1 o 2 semanas de monitorización. Algo a más largo plazo, y es algo muy poco extendido, por lo menos hasta donde yo sé en España, pero sí muy extendido en países nórdicos. Hay publicaciones de países como Suecia, como Noruega, como Dinamarca o, por supuesto, como Estados Unidos, que son sistemas de telemetría, como la telemetría que tenemos en nuestros pacientes en el hospital, pero en casa. Y son sistemas de telemetría ambulatoria, donde el paciente manda los datos a una unidad de interpretación central, no directamente al hospital, donde una serie de técnicos supervisados por médicos y por médicos especializados en ese seguimiento de la monitorización, lo que hacen es, si ya detectan algún episodio, avisan al hospital, avisan a ese médico responsable. En España tenemos algo más experiencia en este otro tipo de sistemas, de grabadores externos de asa continua, que hay diferentes aparatos, diferentes opciones, diferentes métodos de monitorización que permiten entre 1 y hasta 3 derivaciones electrocardiográficas y que permiten diferentes tiempos de monitorización, que van desde 1 a 2 semanas, incluso hasta los 2 meses de monitorización. El de la esquina es el que os decía que nosotros tenemos algo más de experiencia, que es el sistema Nuvo. Y a partir de ahí tenemos ya los grabadores que seguro conocéis, insertables o implantables, que hoy en día nos permiten, algunos de ellos ya hasta 4 años de seguimiento y de monitorización del paciente, y que se ha ido trabajando en que sean cada vez más pequeños, cada vez más fáciles de implantar. Ya hablamos de monitores insertables, no implantables, que nos permiten comunicación de forma remota con el paciente, que nos permiten obtener los datos directamente sin que el paciente intervenga y que nos manda las transmisiones periódicamente. Para obtener resultados, nosotros tenemos más experiencia con el sistema Reveal-Link y obtenemos datos como estos. Y en estos ejemplos ahí veis la calidad que puede llegar a tener un episodio de fibrilación auricular, pero no solo es ver el episodio, sino que el dispositivo nos informa también de la carga de fibrilación auricular que tiene mi paciente, cuántas horas de fibrilación auricular estoy teniendo al día, si eso coincide con actividad física o no, cuál es la frecuencia promedio que estoy teniendo durante los episodios de fibrilación auricular, y todo eso nos puede ayudar no solo a detectar el episodio, sino también a actuar en consecuencia y ver, por ejemplo, cómo de controlado está mi paciente con un determinado tratamiento. Y nos manda también un resumen mensual donde no solo vemos el episodio puntual, sino podemos saber la carga global que está teniendo de fibrilación auricular mi paciente en el seguimiento. Esto es útil, porque acordaros que la presentación, el título era la utilidad que tenemos de los sistemas de monitorización. Pues fijaros, no os voy a aburrir con literatura, solo he querido traer este trabajo que se publica en el Lancet Neurology en el 2015 y donde los autores analizan, es un metaanálisis de diferentes trabajos de pacientes que ingresan por un ictus criptogénico y quieren buscar qué rentabilidad me ofrecen los diferentes sistemas de monitorización. Y lo que nos dicen, por ejemplo, es que el electrograma basal nos da una rentabilidad tan bajita como de un 7,7%, el electro inicial que hacemos a todos los pacientes. Si vamos a un poquito más allá, sé que no se lee muy bien, pero la intención es simplemente que os quedéis con la idea de diferentes sistemas de monitorización que tenemos, desde la telemetría hospitalaria, sistemas de monitorización del ritmo cardíaco o el Holter de 24 horas. La rentabilidad de todos ellos está también en torno a un 7%. Pero si vamos a sistemas un poquito más allá, entonces es cuando la rentabilidad diagnóstica empieza a mejorar. Y ahí los autores analizan qué papel puede tener el grabador externo, el sistema de monitorización, como os decía, que puede durar 1 mes o incluso hasta 2 meses, donde ya la rentabilidad diagnóstica aumenta hasta un 16%.
más allá del doble de los sistemas anteriores. Y en cuanto a los sistemas implantables, llegamos casi a un 17% de rentabilidad diagnóstica. Así que sí, parece que en este metaanálisis estos sistemas de monitorización a largo plazo aumentan claramente la rentabilidad a la hora de encontrar episodios de fibrilación auricular. Pero claro, con todo esto, pues uno quiere agarrarse a algún tipo de recomendación de qué es lo que uso en mi paciente en el día a día. Y esto es algo totalmente personal. Mi recomendación sería que si los síntomas que estamos buscando, y claro, muchas veces la fibrilación auricular es asintomática, pero podemos tener otras herramientas que me permitan prever si en este paciente creo que va a ser muy frecuente o va a ser muy poco frecuente. Pero en cualquier caso, si esos síntomas o aquello que estoy buscando, su periodicidad es diaria, donde puede tener sentido el Holter convencional, o todo lo más si la periodicidad es semanal. Pero ya en esas periodicidades semanales deberíamos plantearnos más esos sistemas de monitorización remota o monitorización a largo plazo de un mes de los que estábamos hablando, sobre todo si esa periodicidad ya es mensual, pues donde claramente estos sistemas cobran todavía mucho más valor. Y si aquello que estoy buscando, en este caso la fibrilación auricular, pienso que es muy ocasional, entonces es donde los sistemas insertables o implantables me van a ofrecer mucha más rentabilidad diagnóstica. Por lo tanto, ya solo la periodicidad de aquello que yo esté buscando me va a ayudar a elegir cuál es el mejor sistema de monitorización para mi paciente. Juan ya nos ha comentado en la presentación suya que tenemos otros sistemas también de monitorizar a los pacientes y cada vez hay más pacientes que llevan un marcapasos o que llevan un desfilador. Y esos marcapasos y desfiladores y sincronizadores nos ofrecen registros como estos, lo que en la literatura se ha llamado ARE o Atrial High Rate Episodes, o registros como estos otros. Con esto, inicialmente tuvimos varios estudios y varios trabajos, y Juan ya nos ha hablado también de alguno de ellos, como el estudio TRENDS, que son 2.500 pacientes los que analizan, con un seguimiento de prácticamente 1 año y medio. Y ellos definen esos episodios de ARE como aquellos de más de 175 latidos por minuto que duran al menos 20 segundos. Uno de los problemas que vais a ver con estos ARES es que no sabemos ni cómo definirlos, ni dónde poner el punto de corte, a partir de qué frecuencia o qué duración. Pero en el TRENDS, ¿qué es lo que nos dicen? Pues ellos subclasifican en función de que no haya ninguno de estos episodios, carga baja, que es lo que consideran por debajo de 5.5 horas, o carga alta por encima de esas 5 horas y media. Y lo que nos acaban concluyendo es que son muy frecuentes, por un lado. Fijaros que hasta un 24% de los pacientes tenían, en ventanas de un mes, hacen el seguimiento, vamos a ver qué hemos visto en este mes, y en el mes siguiente, y en el mes siguiente, hasta un 24% de los pacientes tenían este tipo de episodios. 12% baja carga, 12% alta carga. Y nos acaban diciendo que el riesgo de embolismo sistémico o de ictus embólico es 2 veces más alta en los pacientes que tienen este tipo de episodios con respecto a los que no lo tienen. Vale, nos las prometíamos muy felices de tengo otra forma de monitorizar a mis pacientes para buscar estos episodios que aumentan el riesgo embólico. Años más tarde se publica la SART, muy parecido en el diseño, también 2.500 pacientes, seguimiento más largo, pero fijaros que ya la definición del ARE es diferente. Aquí ya lo que usan es 190 latidos por minuto y más de 6 minutos. Intenta ser más restrictivos, un poco más específicos, y eso es lo que hace también que el número de pacientes que encuentran se reduzca hasta un 12%, en lugar de un 24%, como veíamos antes. Y nuevamente nos vuelven a decir lo mismo. Fijaros cómo se separan las curvas en cuanto al riesgo de embolismo sistémico o de ictus embólico, y nos dan un riesgo también prácticamente igual, 2.5, 2.2 era en el anterior. Bueno, pues parece que hemos encontrado otra herramienta más para monitorizar a mis pacientes e intentar prevenir ese ictus. Y eso eran varios estudios los que lo concluían, bien con marcapasos, bien con desfilador, y como veis con unos hazard ratio todos muy similares, por encima de 2 o incluso de 3. Pero ¿qué pasa? Los propios autores se ponen a revisar sus propios datos. Entonces ahora vamos a verlo de otra manera. Y los pacientes o los autores del TRENDS lo que analizan es, voy a ver en mis pacientes que han tenido un ictus, que han tenido un evento isquémico, voy a ver qué ha pasado con esos ARE y cuál es la relación temporal entre uno y otro. Y empiezan las sorpresas. De los 40 que tienen un evento isquémico, resulta que 50% sí tenían esos episodios, 50% no los tenían. Pero es que en los que sí lo tenían, el 55% lo había tenido en los últimos 30 días, pero el resto no. Lo cual hace que finalmente hasta el 73% de la población no había tenido un evento de esas frecuencias auriculares altas
en el mes previo a tener el evento embólico, con lo cual ya empieza a desmontarse un poco que esto me ayude tanto a predecir el riesgo de un evento embólico en mi paciente. Y los autores de la SERT hacen el mismo análisis, 51 pacientes que han tenido un evento isquémico y resulta que prácticamente clavado, el 50% sí tienen esos episodios, el 50% no los tienen. Y de los que sí los tienen, resulta que en 35% lo había tenido previamente al evento, pero en el resto no tenía una relación temporal clara con el evento. Y acaban concluyendo que hasta el 93% de ellos no tenían episodios de alta frecuencia auricular en los 30 días previos al evento. Así pues, ¿qué podemos decir de estos ARES y de esta monitorización a través de los marcapasos y de los desfibriladores de nuestros pacientes? Que sí parece que hay una relación clara entre tener estos episodios y aumentar el riesgo de eventos embólicos o de eventos isquémicos en general. Pero no tenemos tan claro que el uso de la anticoagulación en estos pacientes vaya a reducir el ictus de estos pacientes, porque no existe una clara asociación temporal entre la presencia de esos episodios y los eventos tromboembólicos en mi paciente. Y eso, como bien nos decía Juan, estamos esperando ansiosamente los resultados de la Artesia, que todavía va a tardar para que nos diga qué tenemos que hacer con este tipo de episodios. ¿Y qué nos dicen las guías al respecto en cuanto a esto? Nos dicen que sigamos buscando. Y las guías de fibrilación auricular del año 2016 nos dice que aprovechemos esa información de los marcapasos y de los desfibriladores para buscar activamente esos episodios de frecuencia rápida auricular, pero que sigamos buscando con otros sistemas de monitorización de los que hemos estado hablando para verdaderamente documentar fibrilación auricular antes de empezar tratamientos dirigidos para esa fibrilación auricular. Así que con todo esto, mis conclusiones serían que tenemos muchos sistemas de monitorización que muchas veces son complementarios, no son excluyentes entre uno y otro, y que su elección debe ser según el perfil del paciente, la sospecha de lo que estoy buscando y, como se intentaba transmitir, cuál es la periodicidad esperada de aquello que estoy buscando, en este caso la fibrilación auricular. Y, por supuesto, siempre teniendo en cuenta elementos de coste-efectividad. Muy importante en todos estos sistemas emplearlos de forma adecuada y programarlos de forma adecuada, porque su uso inadecuado muchas veces da pie a episodios de ruido, a frecuencias altas que no sabemos qué corresponden y a que muchas veces nos genere más dudas que beneficios potenciales de qué tengo que hacer con mi paciente. Por lo tanto, no solo hay que elegirlo bien, hay que usarlo bien también luego en el seguimiento. Todos estaréis de acuerdo conmigo que un electro de calidad es siempre una gran herramienta diagnóstica. Otra cosa es lo que luego hagamos o el tratamiento que iniciemos, pero el tener ese electro y ese registro de gran calidad siempre va a ser algo muy importante en el seguimiento de nuestros pacientes. Y transmitir nuevamente la duda que tenemos todos hoy en día de qué hacer con estos ARE, qué hacer en función de su duración y qué hacer en función de cuál sea el score de mi paciente. Nada más. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Jorge. Ahora, a continuación, el doctor Jaime Massuan nos hablará del cierre de la orejuela en pacientes con ictus de repetición. A ver qué opina Jaime sobre esta técnica. Adelante, Jaime. Buenos días o buenas tardes. Muchas gracias a los organizadores por invitar a un neurólogo aficionado a la cardiología a este congreso lleno de novedades. Y bueno, pues me ha tocado un poco hablar de un tema de lo que no hay mucha evidencia científica, pero bueno, ha supuesto cierta reflexión en los neurólogos que hacen en los pacientes que tienen ictus de repetición, cómo manejarlos, ¿no? Desde un punto de vista, remarcar una vez más en el día de hoy, que el ictus es la primera causa de muerte en la mujer en España y como tal es un auténtico problema sociosanitario, que es la primera causa de discapacidad física en los adultos y es la segunda causa de demencia tras la enfermedad de Alzheimer y que sabemos que debido a la población tan envejecida que tenemos cada vez va a haber más ictus y además hay más ictus cada vez en gente más joven. Y si analizamos un poco el tipo de ictus, porque cuando escuchamos un poco a los cardiólogos y leemos los estudios de cardiología que se hacen en prevención y se habla siempre de ictus, siempre se habla de ictus isquémicos y es que hay que ponerle el apellido. El ictus isquémico tiene 5 apellidos y el fundamental y cada vez está adquiriendo más importancia es el ictus isquémico cardioembólico, que es el que ha aumentado dramáticamente, como dice esta gráfica, en los últimos años, ¿no? A costa de haber disminuido el aterotrombótico y haberse mantenido el infarto lacunar o el ictus criptogénico. O sea, que no todos los ictus isquémicos son iguales y que cuando se habla de prevención o de causa de por qué ha ocurrido un ictus hay que ir más allá de si hay fibrilación auricular o no, hay que ver si ha sido un infarto de pequeño vaso, un infarto del callado de la aorta, un ictus criptogénico, porque si no metemos y no sacamos conclusiones correctas, ¿no?
Y bueno, ¿qué es lo que dicen las guías en pacientes que tienen fibrilación auricular? Pues está claro que, como una vez más, la Sociedad Europea de Cardiología y los neurólogos nos adherimos a ella totalmente, los fármacos de elección son los anticoagulantes de acción directa y dejan el cierre percutáneo de la orejuela con un menor nivel de evidencia para aquellos pacientes en los que no se pueden, digamos, anticoagular por problemas hemorrágicos, ¿no? Bueno, ¿y qué tipo de pacientes vemos los neurólogos en los que nos tenemos que plantear una alternativa a la anticoagulación? Y pues hablamos con los hemodinamistas de nuestro hospital y decidir si el paciente puede ir a cierre de la orejuela o no. Pues en principio serían pacientes con ictus cardioembólico por fibrilación auricular en los que, bueno, pues que hay contraindicaciones sistémicas para anticoagular al paciente, aunque sea en prevención secundaria. Un paciente con angiodisplasia de colon que está sangrando continuamente, pues no vamos a poder anticoagularle. El problema del paciente que ha tenido una hemorragia intracraneal asociada a anticoagulantes o bien antes o después es un problema que está hoy por definir. No sabemos qué es mejor, si utilizar anticoagulantes de acción directa o cerrar la orejuela. No hay estudios de eso. Y lo que voy a hablar un poquito más de este tema y del que todavía hay menos evidencia que en el anterior es qué hacer con pacientes que tienen ictus de origen cardioembólico y son recurrentes a pesar de una buena anticoagulación, ¿no? En el que el paciente tiene una fibrilación auricular. Lo que sí sabemos es que la incidencia de recurrencia en ictus está más o menos definida. Los dos perfiles de ictus, una vez más de ictus isquémico, el apellido hay que buscarlo, los que tienen mayor incidencia de recurrencia en este registro en griego, que es donde ha salido el término ESUS, ¿no? Es el paciente de ictus criptogénico, pero de origen embólico, pero no se sabe de dónde ha venido, donde el papel de la monitorización eléctrica después de un ictus es importante y hay estudios en marcha para ver si los anticoagulantes de acción directa son mejores o no que la aspirina, pero sí sabemos que se comportan de un modo similar, donde los ESUS y los de origen cardioembólico tienen el mayor índice de recurrencia en los días siguientes, en los años siguientes a tener un ictus, ¿no? Casi del 29%. Y bueno, estos no sé si cómo llamarlos, porque si llamamos pivotales era una hortera, entonces digamos que los ictus que hay de anticoagulantes de acción directa, los estudios que hay, pues vamos a ver que en todos ellos hay incidencia de ictus, ¿no? Lo que está claro es que si además has tenido un ictus previamente, la incidencia se multiplica por 2. O sea que tenemos pacientes, los neurólogos, sabemos que un 2-3% de los pacientes que hayan tenido un ictus, a pesar de tener los anticoagulados, van a sufrir una recurrencia, y cuando vemos los estudios que hay con la orejuela, también hay pacientes que a pesar del cierre de la orejuela van a tener ictus. O sea que el ictus recurrente es un problema que está ahí y que no tenemos solución que hacer con estos pacientes que han tenido un ictus recurrente. En el año 2012 las guías europeas de cardiología lo que dijeron era, bueno, pues una cosa que nos podemos pasar, ¿no? ¿Cuál es el anticoagulante de acción directa que previene más ictus isquémico? Pues es la dosis alta de dabigatran. Entonces, si alguien tiene un ictus estando anticoagulado con alguno de los otros, con antivitamina K o ribapixaban, pues cambiarlo a la dosis de 150. Bueno, entra dentro de lo razonable, aunque no hay una evidencia detrás de este dato, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que muchos de los pacientes que tienen ictus no podemos utilizar la dosis elevada de dabigatran simplemente porque tienen elevada edad por encima de 80 años o tienen el riñón un poquito fastidiado o algún antecedente de hemorragia digestiva. Avanzando a las que dicen las guías en qué hacer con pacientes con ictus recurrente, las de 2016, pues dicen que si un paciente ha tenido un ictus transitorio o un ictus, mientras está anticoagulado, lo primero que debemos de preguntar es si el paciente se toma la pastilla o no, ¿de acuerdo? Eso es evidente y claro, pero es una de las cosas primeras que hay que hacer. ¿El paciente se le ha olvidado tomar la pastilla porque el inspector no le ha avisado la caja y se le ha olvidado? ¿O se le ha acabado el dinero? Primera pregunta que hay que hacer al paciente. Segundo, dicen que pacientes que tienen un ictus con antivitamina K deben de ser pasados a anticoagulantes de acción directa, y lo que nos dicen muy claro y que desgraciadamente todavía se sigue haciendo es que un paciente que ha tenido un ictus aproximadamente de origen embólico, añadirle un antiagregante a la anticoagulación no vale para nada, ¿de acuerdo? Incluso es perjudicial, lo ponen en rojo, ¿vale? Y dicen una frase ahí sin referencia de ningún tipo, referida en un trabajo, pues dicen que si el paciente tiene un ictus mientras está tomando un anticoagulante, pues plantearse cambiar a otro anticoagulante. Bueno, en medicina, si no te funciona algo, pues te cambias, pero no porque nadie lo haya demostrado, ¿no? Bueno, ¿y por qué puede haber pacientes que tengan ictus recurrente a pesar de estar anticoagulados, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, pues lo que nos dicen es que cómo manejarlo. Estas son las guías americanas del 2014, entonces los que dicen es que no hay ningún dato que nos indique que paciente que estaba tomando antivitamina K subamos la intensidad de la anticoagulación, es decir, eso que el paciente tiene un ictus con INR de 2,5, pues súbale usted a 3 o 4, como si fuese una válvula mecánica. Eso no ha demostrado que valga para nada, ni tampoco añadir antiagregantes en la fibrilación auricular no valvular. Aquí esta frase, que no sé si, bueno, es de los neurólogos, a lo mejor cardiología tiene que decir otra cosa, es que en pacientes con estenosis mitral reumática que tienen un ictus con adecuados INR se le podría añadir aspirina, como si fuese una válvula mecánica, ¿no? Ahí lo dejo como pregunta, ¿no?
¿Y qué es lo que ha pasado hasta ahora? Pues que la desgracia del paciente que tenía un ictus era esta, ¿no? Que no se salvaba a nadie de la silla de ruedas o de la almudena, salvo que estuviese recomendado y tuviese la suerte de que no le pasase nada, ¿no? Porque los infartos cerebrales de verdad, los graves, ¿no? El 20% de las isquemias cerebrales, que casi todas, el 50% hoy en día son de origen cardioembólico, eran independientes a los 3 meses. El resto, o silla de ruedas o mortalidad, y lo mismo con las hemorragias intracraneales. Total, que el problema de la recurrencia es que poca gente se salvaba del primer ictus y después de un segundo ictus, pues ya la pregunta que nos hacemos hoy en día, pues prácticamente pues no valía para nada, porque el paciente estaba ya encamado en silla de ruedas o en el cementerio, por lo que, bueno, pues es un problema que no ha realmente tenido gran importancia hasta la aparición de que los neurólogos ya hemos espabilado y empezamos a hacer tratamiento en fase aguda de los ictus y tenemos la trombectomía y los mecanismos de trombolisis, ¿no? Donde ya aproximadamente la mitad de los pacientes que tienen ictus graves conseguimos sacarlos adelante con una sin discapacidad, o sea que el paciente ya tiene una segunda oportunidad de poder tener una calidad de vida y qué hacer con este paciente, ¿no? Esto es la trombectomía mecánica, que sabéis que es similar a la angioplastia primaria, hay evidencia científica clara y evidente de que tratar a los pacientes en las primeras horas del infarto cerebral vamos a conseguir disminuir la discapacidad, de tal manera que estos pacientes van a tener una segunda y hasta una tercera oportunidad. Ya tenemos pacientes con 2 y 3 trombectomías hechas, ¿no? Han demostrado una evidencia científica clara de una disminución de la discapacidad terrible, ¿no? en respecto a pacientes solamente tratados con trombolisis intravenosa. Este es un paciente que nos empezó a hacer un poco, tener un poco qué hacer con estos pacientes. Es un paciente que jugaba al rugby, de 48 años, que tuvo un primer episodio de ictus en el 2015. Se hizo una primera trombectomía, se puso el paciente, empezamos directamente con dabigatran dosis alta por el perfil de paciente joven que tenía, tuvo una recurrencia 8 meses después, volvimos a sacarle el trombo y el paciente volvió a tener una buena calidad de vida, se cambió a Pixaban, por eso que decían las guías de cambiemos uno por otro, pero da igual, tuvo un tercer ictus, ¿de acuerdo? En 9 meses había tenido 3 ictus producidos por una fibrilación auricular que no se encontró, tenía una cardiopatía, no se encontró ninguna otra causa del ictus, de origen aterotrombótico, lacunar, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con este paciente que ha tenido 3 ictus en menos de 6 meses a pesar de una buena anticoagulación, porque el paciente juraba por Dios que desde luego estaba tomándose el anticoagulante bien, ¿no? Bueno, pues esto es uno de los apartados que vienen en las guías, que es uno de los huecos en la evidencia científica, que no tenemos nada claro qué hacer con estos pacientes, si la utilización del cierre de la orejuela puede valer en pacientes en los que están teniendo un ictus isquémico, si realmente vale además el hacerlo, ¿no? Y en este otro trabajo de opinión, pues dicen que el cierre de la orejuela en pacientes que tienen ictus recurrente, a pesar de una buena anticoagulación, podría tener un papel. Bueno, estas son cosas que se dicen, pero ¿en qué está basado, ¿no? Bueno, esta es una encuesta que se hizo, publicada en Europace en el 2015, a centros que hacían cierre de la orejuela, cuáles eran sus posibles indicaciones, y llama la atención que la tercera de ellas es pacientes que habían tenido ictus isquémicos estando anticoagulados, ¿no? Y cuando vamos a ver registros de cierre de la orejuela, efectivamente, aquí en este registro vemos como en 16% de los pacientes la causa de cerrarle la orejuela al paciente es que haber tenido un ictus mientras estaba tomando warfarina. No nos hablan si con buen control o mal control. Si el paciente está mal controlado con INR, lo primero que hay que hacer es cambiar a un medicamento que tenga más estabilidad, ¿no? Pero cuando vamos a ver la tabla de datos de con qué se iban de alta los pacientes, ¿de acuerdo? Ven cómo, a pesar de ser un 16% de cierre de la orejuela por ictus recurrentes por FA, solamente mantenían anticoagulados menos del 5%. O sea, que da la impresión de que cuando el paciente cerramos la orejuela, retiramos la anticoagulación, ¿no? En pasar de ser un paciente de alto riesgo trombótico y en principio no sin alto riesgo hemorrágico, ¿no? Este otro registro, que es español, pues pasa un poco lo mismo. El 7% de los pacientes indicaba el cierre de la orejuela por un ictus cardioembólico estando anticoagulado, y solamente al alta o al cabo de los meses permanecían anticoagulados menos de los que se habían iniciado, ¿no? Un 4% nada más. ¿Y cuál puede ser el mecanismo de un ictus en un paciente que está anticoagulado con fibrilación auricular? Me voy a empezar a meter en un terreno un poco que yo no domino, sois cardiólogos, y meterme en el tema de la morfología del corazón, pues probablemente me podéis dar todos los lados, con lo que tenéis todos los derechos del mundo. Así digo alguna incongruencia, luego me lo decís, ¿no? Pues lo primero que hay que hacer es, si un paciente no le funciona la anticoagulación, buscar cuál es el tipo, si hay otro mecanismo del ictus, ¿no? En los pacientes con FA que se ha visto en los registros antes, se veía que había ictus y no tenían nada que ver con la FA. Pues lo primero que hay que buscar es que no tenga una estenosis carotidia, ¿de acuerdo? Que puede ocurrir en un 10%, que no haya un problema importante de ateromatosis en el callado de la aorta, que no haya una hipertensión mal controlada, o que no haya un infarto lacunar que haya producido el ictus y no sea de origen cardioembólico, ¿no? Y desde luego lo que me contábamos antes,
investigar la calidad de la anticoagulación, tanto la adherencia a los anticoagulantes de acción directa como la presencia de un INR lábil, ¿no? Y lo que sí está claro es que la mayoría de los factores de riesgo que incluimos, utilizamos la escala Chas-Bax, donde aparentemente no hay ninguna relación con la morfología anatómica de la orejuela izquierda, que es donde clásicamente se dice que se forman el 90% de los trombos en pacientes con fibrilación auricular. Y hay estudios que bueno, pues han intentado investigar cuál tipo de morfología, si el ala de pollo, manga, viento, cactus, pudiesen tener más posibilidad de formarse el trombo, además de otros parámetros anatómicos como encontrar un trombo en la orejuela izquierda, la presencia de ecocontraste espontáneo en la aurícula izquierda, la morfología, si hay más o menos velocidad o incluso la incidencia de trabeculaciones dentro de la orejuela, cosas que se me escapan a mí un poco, pero bueno, hay estudios que dicen que, bueno, que probablemente que puede ser que aquellos pacientes que tengan una morfología que no sea de pollo, de ala de pollo, pues pudiesen tener más posibilidad de tener ictus embólicos que aquellos que tienen el ala de pollo. Y bueno, algunos incluso ha atrevido a hablar de un perfil maligno de orejuela izquierda que fuese más candidato a producir trombos, pues bueno, pues aquellas orejuelas más grandes, con más lóbulos, que no tuviesen la morfología de pollo, con muchas trabeculaciones o además con ecocontraste espontáneo en la aurícula izquierda, y definiendo esta definición de orejuela maligna aquellos pacientes con una orejuela izquierda con un trombo en su interior o con una gran predisposición a poder tener trombos a pesar de estar anticoagulados. Y bueno, pues la pregunta es, en este tipo de pacientes como el que veíamos antes, si realmente puede haber algún papel en nuestros pacientes, aparte de cerrar la orejuela, que es normalmente lo que se hace es utilizar doble de agregación unos meses y luego suspenderlo. Habitualmente se hace así porque el problema que tiene el paciente es riesgo hemorrágico y por eso cerrar la orejuela, porque no tolera la anticoagulación. Este es un grupo de pacientes diferentes en el que realmente la anticoagulación no le ha sentado mal, simplemente es que no ha sido eficaz, ¿no? Este es un poco el árbol de diagnóstico de cómo hay que utilizarlos en FA. El cierre de la orejuela sería una alternativa a aquellos pacientes que no pueden o no quieren tomar anticoagulación. Y bueno, pues la pregunta es si hubiese algún grupo de pacientes muy específico y pequeño que pudiésemos ir directamente a las dos cosas, ¿no? Cierre de la orejuela y mantenimiento de la anticoagulación con anticoagulantes de acción directa. Y bueno, pues para esto pues es un estudio pequeñito que hemos hecho en el Ramón y Cajal junto a hemodinámica de cardiología, y bueno, pues lo que hemos visto es en los pacientes que tenían ictus recurrentes en nuestra unidad de ictus, qué pasaba con ellos, porque algún caso previo ya teníamos que después de segundo o tercer ictus se nos morían, ¿no? Entonces, con toda esta, empezamos a cerrar orejuelas con el tema de la hemorragia, dijimos, bueno, pues nos hemos venido arriba a ver qué hacemos con esto, ¿no? Eran pacientes con fibrilación auricular que al menos habían tenido 2 ictus en el último año, o sea, después del segundo ictus, estando bien anticoagulado con un INR por encima de 2 o un anticoagulante de acción directa, que nos juraban por Dios que tenían una buena adherencia y que el TTR comprobado en los últimos 6 meses era bueno en caso de estar con anticoagulantes con antivitamina K, ¿de acuerdo? Después de un estudio extensivo, no hemos encontrado otra causa de ictus recurrente, es decir, que el paciente no tenía estenosis carotidia, estaba bien controlado y no había ninguna contraindicación para la anticoagulación, y en todos ellos, pues bueno, el protocolo nos obligaba a hacer un ecocardio transesofágico para ver que no hubiese, a estudiar bien la morfología de la orejuela y que no hubiese un trombo, y un TAC cardíaco, ¿no? Pues en este momento tenemos 17 pacientes tratados y estudiados, una edad media de 72 años, con un Chas-Bax muy elevado, de casi 6, con poco riesgo hemorrágico, ¿no? Hasblet de 2, 16 pacientes tenían, 15 pacientes, hay un error aquí, tenían fibrilación auricular no valvular, y en 2 de ellos había una estenosis mitral moderada, ninguno teníamos válvulas mecánicas, y la edad, el número medio de ictus en los últimos años era de 2.5, variaban entre 2 y 3. Ya digo que a algunos de ellos habíamos hecho varias trombectomías, en otros habían sido ictus más pequeñitos, ¿no? Y todos ellos habían pasado por previos anticoagulantes, o antivitamina K o anticoagulantes de acción directa, tenían muchos factores de riesgo vascular, cardiopatía isquémica un 30%, casi todos ellos eran hipertensos, y lo que sí que es verdad es que ninguno había tenido hemorragias sistémicas graves, ni intracraneales ni sistémicas, y el riñón casi todos ellos lo tenían absolutamente bien, ¿no? Y estudiando la orejuela, pues vimos que, y la aurícula, pues el 12 de ellos había ecocontraste espontáneo, como nos decían, había una orejuela polilobulada en casi todos ellos, 80%, y en 3 de esos pacientes encontramos un trombo en la orejuela izquierda, lo que nos obligó a diferir un poco el cierre de la orejuela, ¿no? Y casi todos ellos, el 80-90%, tenían el atrio, la aurícula dilatada, ¿no? Pero cuando la sorpresa fue que cuando pensábamos que nos íbamos a encontrar todos que fuesen los que no tenían ala de pollo, pues el 90% de los pacientes nuestros eran ala de pollo. No sé si es que en Madrid todos tenemos más
comemos más pollo y hacemos este tipo de cosas, otra cosa, ¿no? Pero desde luego solamente un cactus y una manga de viento. Es un poco va diferente a lo que se había publicado por ahí, ¿no? Se hicieron los 17 casos hubo suerte y no hubo ninguna complicación procedimiento y salvo en la estenosis mitral, todos los demás pasamos anticoagulantes de acción directa y durante 3 meses mantuvimos el primer mes 2 antiagregan triple terapia y a partir de ahí 2 meses más con anticoagulante de acción directa y generalmente utilizamos clopidogrel. Hemos seguido a los pacientes ya un tiempo de 6 meses y medio, de año y medio, 18 meses, y solamente hemos tenido una recurrencia de un ictus, probablemente por un infarto lacunar. No hemos tenido ninguna complicación hemorrágica mayor y solo un paciente con una hematuria. Son datos, pues, un estudio muy pequeñito, pero bueno, como no hay mucha evidencia científica que haya demostrado, son pues, pacientes que directamente estamos en alguno de ellos, incluso el último, ya no hemos esperado que tuviese un tercer ictus. Hemos anticoagulado al paciente, tuvo un primer ictus sin anticoagulación, un segundo con anticoagulación y el tercero le hemos cerrado la orejuela. Este paciente cerramos la orejuela, lo utilizamos con dabigatran y pues, a día de hoy, 1 año y medio después, no ha vuelto a tener ninguna recurrencia. Pues para acabar, un 2-3% de los pacientes con fibrilación auricular tienen ictus recurrentes a pesar de estar bien anticoagulados. Necesitamos investigar si existe algún patrón morfológico en la aurícula y la orejuela que pueda diagnosticar a esos pacientes de mayor riesgo y a la espera de mayor evidencia científica, pues es una alternativa en pacientes que salen adelante después de un ictus. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jaime. Pasamos al último ponente, que es el doctor González Guanatell, del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, que nos va a hablar de medicina basada en la evidencia en el cierre de la orejuela izquierda. Muy bien, buenas tardes. En primer lugar, también gracias por la invitación de nuevo a hablar sobre este tema del cierre de la orejuela. ¿Qué evidencia hay para que más de 80 centros en España hagan cierre de la orejuela en situaciones pues muy heterogéneas también? Es decir, realmente si hay un intervencionismo heterogéneo en España al menos es el cierre de la orejuela. Estos son mis conflictos de interés. De nuevo, la orejuela como fuente al menos de trombos y probablemente de embolias, y la anticoagulación, que es un poco la estrategia para prevenir o para evitar el embolismo, sería como una terapia local y sistémica. Sin embargo, pues un fenómeno local, alguien podría pensar que sería más atractivo un abordaje local para evitar las consecuencias de ese fenómeno local, como podría representar el cierre de la orejuela. Quizás esta diapositiva podría resumir qué dicen las guías o la evidencia que tenemos. Antiagregantes, no antiagregantes, y previamente además Jaime nos ha dicho que en determinadas circunstancias añadir los anticoagulantes no aporta nada en beneficio y sí en riesgos, y datos de dicumarínicos, de NOACs, de cierre de la orejuela, pero siempre existe algún tipo de limitación. Vamos a ver qué evidencia hay en el cierre de la orejuela en concreto. En primera, la evidencia es que necesitamos un conocimiento más profundo de la anatomía, y no solo de la anatomía. Hoy se ha hablado en una sesión previa sobre el papel y la función de la orejuela izquierda, no solo en la función auricular global y en la ritmogénesis global, sino también el metabolismo y un poco la activación neurohormonal vinculada a las arritmias. Por tanto, un conocimiento más profundo previo a plantear cierre de la orejuela, de la anatomía y de la función de la orejuela es determinante, y probablemente es la primera falta de evidencia que podemos disponer en práctica clínica para plantear el cierre de la orejuela con los dispositivos que tenemos. Y como veis, los distintos dispositivos requieren características anatómicas y conocer bien las características anatómicas. No es lo mismo implantar un Watchman que otro tipo de dispositivos, y por tanto un conocimiento más exhaustivo, probablemente más exhaustivo del que hacemos de forma habitual para cerrar la orejuela, sea absolutamente necesario. La evidencia en las guías se basa en ensayos clínicos randomizados. Solo hay 2 ensayos clínicos randomizados que comparan de alguna forma cierre de orejuela con un único dispositivo y antivitamina K. El resto son cuadros en blanco para todos los demás dispositivos y para todas las demás posibilidades de prevención del ictus, que es el objetivo fundamental
que perseguimos con el cierre de la orejuela. Por tanto, la evidencia se resume a este cuadrito. Todo lo demás es absolutamente especulativo. ¿Y ese cuadrito de qué depende? Pues depende de 2 estudios pequeños, de no inferioridad, y el segundo hecho por obligación. Es decir, el segundo hecho por obligación tras los resultados del primero. El PROTECT, el PREVAIL, aquí son sus características en pacientes con poco riesgo embólico, un CHA+-VAS por encima de 2, incluso casi menor que los ensayos clínicos más recientes de anticoagulantes directos, que incluso alguno, el ROCKET, tenía claramente un CHA+-VAS mayor. Y con un seguimiento corto, extraordinariamente corto, para conocer consecuencias a un poco más largo plazo, como es en toda la otra evidencia que hay de tratamiento antitrombótico en la fibrilación auricular. Por tanto, 2 estudios pequeños, uno hecho por obligación, el segundo después de los resultados del primero, en pacientes que pueden anticoagularse, esto es cierre de orejuela o anticoagulación, seguimiento corto y además la estrategia antitrombótica post-cierre de la orejuela, aunque estaba definida en los ensayos clínicos, muchos pacientes no cumplían, al menos durante la randomización, lo que se había descrito. Y este es el resultado. El PROTECT en el objetivo primario podría demostrar no inferioridad respecto a warfarina, es decir, no es inferior a warfarina. El PREVAIL, existen dudas de que pueda no ser no inferior a warfarina. Por tanto, la evidencia es relativamente escasa en 2 ensayos clínicos que pretenden de entrada sustituir la warfarina por un dispositivo mecánico para hacer un abordaje local del cierre de la orejuela. Pero hace 2 meses, 3 meses, se publica en JACC un metaanálisis de estos 2 ensayos en un seguimiento a 5 años. Es decir, después de haber finalizado los ensayos, después de año y medio, se ha hecho un seguimiento de esos pacientes durante 5 años. Primer problema en la interpretación de este metaanálisis, que es que el abordaje de los pacientes que recibieron warfarina cambió durante ese seguimiento. Muchos de ellos pasaron a anticoagulantes directos, o al menos una proporción de ellos, y el abordaje anticoagulante o antitrombótico de los pacientes con cierre de la orejuela también cambió de forma radical. Muchos de ellos, incluso en algunos, se pasó a combinar anticoagulantes, y en otros la estrategia de continuar con aspirina no fue realmente continuar con aspirina, hubo pacientes con doble antiagregación. Sea como fuere, el metaanálisis en el objetivo primario de eficacia confirma la no inferioridad de un dispositivo mecánico más una cierta estrategia antitrombótica, antiagregantes y anticoagulación durante un periodo corto de tiempo frente a anticoagulación con antivitamina K, aunque, como os digo, en el seguimiento en abierto, una proporción significativa de pacientes que estaban con warfarina pasaron a anticoagulantes directos. Y si ya vamos a algún tipo de análisis, ¿para qué cerramos la orejuela? Para evitar el ictus isquémico. ¿Y por qué la cerramos? Porque queremos evitar hemorragias. Pues vemos que en el ictus isquémico el metaanálisis tampoco demuestra diferencias significativas entre los 2 episodios. Y en la hemorragia mayor tampoco observa diferencias significativas entre otros procedimientos. ¿Lo podríamos resumir aquí? Claro, si uno va al metaanálisis e incluso a la editorial que la acompaña, que para mí es extraordinariamente benigna para esta estrategia, pues esto es lo que observa. Bien, es cierto que esto está para el objetivo primario es idéntico, pero luego podríamos ver que el ictus isquémico pues parece que va a favor de warfarina, el ictus hemorrágico pues va a favor del cierre de la orejuela, y todo lo que depende del ictus hemorrágico, que es el ictus incapacitante, la mortalidad cardiovascular, que depende de las hemorragias, y el sangrado mayor no relacionado con el procedimiento, y ya veremos luego algo del procedimiento, parece que va hacia el cierre de la orejuela. De todas formas, vemos que la recta de regresión es difícil que el cierre de la orejuela se separe de warfarina. Por tanto, en pacientes que pueden anticoagularse, podríamos como mucho decir que el cierre de la orejuela es no inferior a anticoagular con antivitamina K a estos pacientes. Quizás en el análisis de subgrupos lo único que destaca es que
el beneficio podría concentrarse en aquellos que tuvieran un riesgo de sangrado mayor, un Hasbled mayor de 2, como vemos aquí, en donde es el único elemento en el análisis de subgrupos que podríamos tener un beneficio mayor, porque fijaros, incluso aquí, en los que tienen un riesgo embólico menor, menos de 4 también, aunque no alcanza significación estadística. Por tanto, cierre de la orejuela en base a la última evidencia de un metaanálisis de los 2 ensayos clínicos randomizados en el seguimiento en abierto, que sugiere que son no inferiores a warfarina en pacientes que pueden anticoagularse. Hay 2 aspectos adicionales que se destaca, desde mi punto de vista, demasiado en la editorial, es que parece que en el seguimiento las curvas tienden a separarse más, en el seguimiento en abierto. Esto, ¿os imagináis la cantidad de vallas que se introduce fuera de la randomización? Muchos de estos pacientes recibieron estrategias combinadas de tratamiento y algunos de estos pacientes, también hay que decir, cambiaron la estrategia y además, bueno, la no cumplimentación y aspectos. Sí, en el seguimiento parece que el cierre de la orejuela se separa más de la anticoagulación. Y las complicaciones que puedan penalizar al cierre de la orejuela. Más experiencia, menos complicaciones, lo vemos aquí en este artículo del JACC del año pasado, en donde, bueno, centros con poca experiencia tienen muchas complicaciones y la experiencia se asocia a menos complicaciones. Mucha gente que abre cierre de la orejuela en centros que cierran 6, 7, 8 y tal, dicen que, bueno, que lo pueden hacer porque total viene un proctor de fuera, que es el que tiene experiencia y es el que hace el procedimiento. Bueno, no sé si eso es una explicación. Esto es un dato súper llamativo. Como no tengas experiencia, las complicaciones y graves complicaciones no son tan infrecuentes. Por tanto, siendo benévolo en la interpretación de la última evidencia de metaanálisis en abierto de 2 pequeños ensayos clínicos randomizados, podría ser no inferior a ischemic stroke, es equivalente en total stroke y no inferior a ischemic stroke, que es el objetivo fundamental. Parece que es mejor el cierre de la orejuela en hemorragias y en mortalidad cardiovascular, que parece que está muy condicionado por las hemorragias. Pero el escenario cambia con los anticoagulantes directos, este es el resumen de sus estudios, y podríamos decir que los anticoagulantes directos comparados con warfarina, que es lo que se comparó el cierre de la orejuela en los 2 ensayos clínicos randomizados, pues reducen el riesgo significativamente de ictus o embolismo sistémico, reducen la hemorragia intracraneal un 50%, el sangrado mayor, la mortalidad hasta un 10%, es decir, que existe un comparador no utilizado en los ensayos clínicos que podría de alguna forma influir en una nueva comparación. Es más, en Heart, hace algo más de un año, se atreven a hacer un network metaanálisis, es decir, eligiendo pacientes parecidos de ensayos clínicos distintos, como podría ser el cierre de la orejuela frente a no hacer nada, parece que protege, el cierre de la orejuela frente a antiagregación parece que protege, pero como veis el cierre de la orejuela de nuevo frente a los anticoagulantes directos, esto es un network metaanálisis trasladando resultados de ensayos clínicos que no tienen nada que ver uno con otros, podría ser de nuevo no inferior o similar. Investigación en marcha, 2 ensayos clínicos, pero no hechos por las empresas que tienen dispositivos para cierre de la orejuela. Parece que las empresas no creen mucho en sus dispositivos, porque si creyeran, plantearían ensayos clínicos racionales. Y el PRAC 17, ensayo clínico pequeño, comparado con anticoagulantes directos, y el estudio alemán, que es un estudio de iniciativa propia de los centros, que también en pacientes con CHAS-VAS por encima de 2, más un Hasbled por encima de 3, se va a comparar cierre de la orejuela combinado con tratamiento antitrombótico frente a la mejor evidencia antitrombótica, que son anticoagulantes directos. Y además hay algún otro ensayo clínico que al menos a mí me llama mucho la atención. El Watchman en pacientes no candidatos para anticoagulación, pero que se van a comparar con doble antiagregación. ¿Por qué no son candidatos para anticoagulación comparándose con doble antiagregación? Por sangrado no será, porque la doble antiagregación sangra tanto o más que la anticoagulación. Por tanto, es un ensayo clínico al menos complicado de entender. Y, finalmente, la situación actual. La situación actual es que la mayoría de los cierres de la orejuela en este país se hacen en pacientes que sangran.
cuando la evidencia es en pacientes que no sangran y que tienen un bajo riesgo de embolias y de sangrado. Es más, la FDA aprueba el cierre de la orejuela como una alternativa y otra sean anticoagulantes directos. Es decir, podríamos decir que si uno se quiere cerrar la orejuela sin sangrar, tendría que irse a hacérselo a Estados Unidos, y si lo quiere hacer en Europa, vendría de Estados Unidos a Europa, porque en Europa sí que se puede hacer en pacientes contraindicados para la anticoagulación por sangrado. Estas son las situaciones que podrían aumentar el riesgo de sangrado. Y sí, aquí en los 2 últimos años no os podéis imaginar la cantidad de registros unicéntricos o multicéntricos que dicen que en pacientes que tienen un riesgo de sangrado, el riesgo de la orejuela reduce el riesgo esperado, porque esto es el esperado, pero en los ensayos clínicos, incluso en anticoagulantes directos, el riesgo esperado nunca se cumple ni en la población tal. Esto es, frente a lo esperado, reducen el riesgo de ictus y el riesgo de hemorragia mayor, pero frente a un hipotético comparador. E incluso en pacientes con hemorragia intracraneal, también el cierre de la orejuela, frente a lo esperado de tener nuevos episodios, reduce. Pero estos registros, ¿realmente podemos hacer esto desde una perspectiva más allá de que a nosotros nos parece, de que el cierre de la orejuela en alguien que ha sangrado es una buena alternativa? Estos registros son evidencia en tal caso B, 2B, como ponen las guías europeas. ¿Por qué? Porque todos los que hacen y hacemos, porque en mi centro no se hacía y al final la carne es débil y al final acabamos haciendo también cierre de orejuela, ¿no? Muchos de esos pacientes, la mayoría, siguen con antiagregantes. Es más, y mejor es que sigan con alguna estrategia porque a largo plazo, que ahora ya hay un seguimiento a largo plazo, se demuestra que hasta el 5% de los pacientes desarrollan trombosis en el dispositivo. Y cuanto es más seguimiento, más trombosis en el dispositivo. Por eso todo el mundo da aspirina, al menos a largo plazo, asociado al cierre de la orejuela. Pero fijaros, en el Averroes, si lo hacemos para evitar el sangrado, la aspirina sangró igual que apixaban. Por tanto, si la aspirina sangra igual que apixaban, no sería racional no usar aspirina y usar un anticoagulante en este contexto combinado. Y ya no digamos mucha gente que utiliza más de un año doble antiagregación. La doble antiagregación sangra el doble que los anticoagulantes directos, en ese caso en la comparación indirecta de apixaban. Por tanto, con toda esta evidencia, ¿qué dicen las guías? Pues las guías europeas dicen 2B. 2B para pacientes que no pueden tomar anticoagulantes, sin ningún tipo de evidencia, porque la evidencia está en pacientes que pueden tomar anticoagulantes, no en los que no los pueden tomar. Y sacan 2B, ¿qué significa 2B? Bueno, usted lo puede hacer gracias que le ponen C. Es decir, nosotros nos reunimos aquí y decimos también C, le podemos poner 1, 2A, 2B, lo que nos parezca, porque al final le ponemos la letra C, que es un grupo de personas aquí, realmente, porque esto... Las citas 115 y 118 os recomiendo que vayáis a verlas. No tienen nada que ver directamente con el cierre de la orejuela. En cambio, la FDA sí que dice que sí, en base a los ensayos clínicos, usted decida cierre de la orejuela o anticoagulantes, pero no en pacientes que sangran para evitar que sangren, sino es una alternativa. Aunque dicen que el médico considere que no quiere anticoagulante y tal, pero en realidad la evidencia está aquí. Por eso antes decía que si uno quiere cerrarse la orejuela, aunque se pueda anticoagular, tiene que irse a Estados Unidos, y si uno quiere cerrarse la orejuela porque sangra, no lo puede hacer en Estados Unidos porque no lo soporta el Medicare. Tendría que venirse a España o venirse a Europa para hacerlo en base a las guías europeas. Por tanto, en el 2018, ¿qué limitaciones? Unas que casi nunca se destacan, pero yo creo que para mí son las primeras. Primero, hay que tener un conocimiento más profundo de la anatomía, al menos con imagen, de la orejuela. No todas las orejuelas son hechas iguales y no todas las orejuelas tienen el mismo abordaje ni todos los dispositivos. Y creo que esto no se está haciendo de forma rigurosa en el mundo real del día a día. Más de un 10% de los cierres de la orejuela son cierres de la orejuela incompletos y al menos un 4% se forma un coágulo en el dispositivo. Y es más, esa trombosis va aumentando con seguimientos a más largo plazo. Respecto al tratamiento combinado,
Anticoagulantes por tiempo corto. ¿Por qué por tiempo corto? Porque se le pone un dispositivo. También en las TAVIs hay anticoagulantes, no hay anticoagulantes. ¿Por qué por tiempo corto? Antiagregantes. ¿Cuánto tiempo la gente deja aspirina de una forma un poco empírica durante largo tiempo, sabiendo que sangran igual que los anticoagulantes directos? Aspirina tampoco está definido. Y ya relacionada al beneficio clínico neto. Es decir, necesitamos conocer frente a una estrategia más optimizada. Hay 2 ensayos clínicos pequeños, ya veremos qué evidencia nos aportan frente a ellos, y en muchos escenarios clínicos. Por tanto, y esta es mi última diapositiva, cierre de la orejuela en práctica clínica es una alternativa a los anticoagulantes, debe hacerse en contraindicación por los anticoagulantes, combinada con anticoagulantes, en embolismos recurrentes, asociado al intervencionismo coronario en pacientes con fibrilación auricular, en pacientes con insuficiencia renal por el problema de la calcinosis asociada a algunos anticoagulantes y las contraindicaciones para anticoagulantes directos, y otros escenarios. La evidencia está por construir, el cierre de la orejuela avanza, alguien podría pensar que avanza lentamente, pero avanza, y creo que al menos debería organizarse en al menos cada sitio, y tener un control de calidad extraordinariamente estricto. Sabéis que espero que en breve pueda haber este Observatorio Nacional de la Calidad en Medicina Cardiovascular y que al menos los datos de unos indicadores de calidad sean públicos, no para nosotros solos, sino para el público en general, y este es uno de los objetivos del Consejo Asesor último del Ministerio, y espero que se vaya a cumplir. Aquí es un elemento central. El control de la calidad de los centros que hacen cierre de la orejuela y la transparencia de los resultados debería ser crítico, y al menos llevarlo a cabo, debido a la ausencia de evidencia sólida, en base a estrictos criterios de selección y seguimiento de los pacientes. Muchas gracias.